طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wasallam. Comenzamos en el nombre de Allah Tabaraka wa Ta'ala, el misericordioso, el compasivo. Mandamos saludos de oraciones y paz sobre la finalidad de profetas y mensajeros, Muhammad, que la paz y la bendición de Allah siempre esté sobre él, su familia, sus compañeros y todo que lo sigan en rectitud hasta el día del juicio. Hermana Nahila, te tienes que quitar de mute, está en mute, inshallah ta'ala. Okay. Bienvenidos, inshallah ta'ala, y como siempre, la hermana Nahila nos empezará, inshallah ta'ala. Bienvenidos a otro episodio de Realidades de Conversos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. I hear an echo. Okay. Un tema muy importante, y que tenemos que tener mucho cuidado. El tema que escogimos el día de hoy es proteger nuestra fe. ¿Y qué significa proteger nuestra fe? Nuestra fe es algo que a veces está muy alta y a veces está baja. Y entonces, ¿qué necesitamos? Hoy vamos a hablar sobre unas herramientas prácticas que podemos utilizar para cuando estemos en esas bajas, para volver a elevarlas, ¿no? Porque es importante que haya equilibrio y que tengamos ese equilibrio tanto emocional como mental, espiritual y obviamente físico. Físico porque nos lleva a hacer el salat, la oración, y estar muy conscientes de todo lo que significa cuando hablamos de la fe. La fe no nada más es que rezamos 5 veces al día. La fe no nada más es que ayunamos. La fe tiene que ver mucho con nuestra paz interior, y creo que como conversos o reversos podemos entender que antes del Islam muchos de nosotros buscábamos otras cosas para como adormecer, ya sea dolor, ya sea lo que estaba pasando en nuestro día cotidiano, ¿no? Entonces, es importante que mantengamos esa fe arriba, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Tenemos un invitado especial que va a llegar en unos momentos, inshallah, que es el imam Abdullah Dani Hernández, inshallah, que también va a platicar el día de hoy con nosotros. Entonces, Imam Wesley, para empezar, ¿qué significa tener fe? ¿Qué significa la fe en sí? Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Después de empezar en nombre de Allah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala y el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos ha dicho que la fe está basada, ¿verdad?, en 5 cosas. Y en 6 pilares de fe, y hay 5 pilares del Islam, y la fe está basada en esos pilares, ¿verdad? Que es la fe o testificando que no hay ningún Dios que se merece la adoración salvo Allah Tabaraka wa Ta'ala, y teniendo fe completamente en ese creador, ¿verdad? El creador de los cielos, de la tierra, el que hizo toda la creación. Y parte de la fe es que la persona se somete a ese creador, que la persona obedece a ese creador, que la persona está tomando como guía la revelación que ese creador ha mandado, usando los profetas y mensajeros que fueron seres humanos que vivieron en esta vida, ¿verdad? Pero que eran personas que no tenían errores o pecados, ¿verdad? Que eran personas que no cometían pecados, alhamdulillah. Y Dios le envió esta revelación para poder ellos tomar esta revelación y compartirla con los seres humanos, para que ellos sean guiados y sepan cómo manejar su vida de acuerdo con que Allah, Dios, quería que ellos manejaban la vida. Y parte de eso, la obediencia, significa muchas cosas, ¿verdad?
Y la más importante es que cuando miramos a la fe y miramos a la revelación que es el Corán, la guía, ¿verdad?, de Allah Tabaraka wa Ta'ala, que es la revelación final mandada para toda la humanidad, no solamente para los árabes, pero que fue mandado a un profeta que fue árabe, pero que es incluso para todo el mundo, ¿verdad? El mundo entero. Que cuando Él nos revela esta fe, este libro, esta guianza, que nosotros decimos, como dice Allah Tabaraka wa Ta'ala en el Corán, sami'na wa ata'na, ¿verdad? Obedecemos, nos sometemos y obedecemos completamente. ¿Significando qué? Significando que mis deseos en asuntos de fe no importan. Lo que yo deseo en asunto de fe no importa. ¿Por qué? Porque Dios es el que mandó esta revelación y yo tengo que poner esta revelación, estos mandatos, ante de mis deseos. Y cuando lo pongo ante de mis deseos, entonces me digo a mí mismo, tengo que aceptar eso y tengo que yo cambiar, no la fe cambiar. Porque muchas veces las personas piensan que la fe tiene que cambiar de acuerdo como ellos se sienten en el momento, ¿verdad? O en ese día cuando se despiertan. Pero no es así. La fe mantiene siendo igual. La fe del Islam no cambia. Allah la reveló hace 1400 años atrás, alhamdulillah, y se mantiene siendo la misma. Las reglas, las leyes, ¿verdad?, son la misma y nosotros tenemos que adoptar eso y transformar nuestra vida para poder implementar eso en nuestra vida. Y eso es lo más importante de la fe, encima de o después de creyendo solamente que hay un Dios y que Él solamente se merece la adoración. Mashallah, nos han llegado preguntas y es importante que sepamos, creo que el título lo dice, la fe, el oído, la boca y el corazón, y cómo nos afecta uno con el otro, ¿no? Entonces, muchas veces no ponemos, como decimos en inglés, we don't cross the dots, ¿no? O no ponemos las cosas como que una va a afectar la otra, pero en realidad todo afecta al corazón, ¿no? Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, y por eso es tan importante cuidar de uno al otro, y lo primordial es uno mismo y después su familia y después tu comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que es importante empezar con los oídos, ¿no? Cuando decimos que tenemos que tener buena compañía. Y al decir tenemos buena compañía, es personas que nos van a estar recordando de nuestro Creador, que si escuchan el Adán, te van a decir, es hora del rezo, o ya tienes vudú, vamos a rezar. El que estamos escuchando cosas buenas. Entonces, yo creo que es importante cuando uno dice, pero mi amigo, aunque no es muy practicante, es buena gente. Pero el profeta nos dice muy claro, la paz esté con él, que eventualmente nosotros nos hacemos como la gente que nos juntamos, ¿cierto, Imam? Sí, claro que sí. Entonces, el escuchar cosas que no son, que son prohibidas, que no son ilícitas, como por ejemplo, hoy en día yo voy al supermercado y a veces escucho unas canciones que la verdad son horrorosas, ¿no? Están difamando a la mujer, están hablando súper feo de las mujeres y hablan unas cosas que tú dices, pero ¿qué tipo de música es esto, no? Y en lugares y espacios públicos es difícil controlar eso, pero en casa o cuando estás en el carro o conduciendo, sí lo puedes controlar. ¿Qué son unas herramientas que nos daría Imam, por ejemplo, que es bueno escuchar el día a día? Pues, para empezar, los sabios dicen algo que es muy importante. Los sabios dicen que el corazón no puede contener dos cosas que serán opuestas o que pelearán una contra la otra. El corazón no puede ser un corazón de fe, y tampoco no puede ser al mismo tiempo un corazón de incredulidad. Es una batalla. La incredulidad contra la fe es una batalla. Uno de los dos vas a ganar.
Igualmente los sabios, usando ese ejemplo, los sabios dicen que al igual el corazón no puede tener amor por el Corán, por la revelación de Dios y también amor por la música, ¿verdad? Sabemos que con la música te hace llorar, te hace reír, te pone triste, te pone contento. La música tiene un poder, ¿verdad? Las palabras y el mensaje y el ritmo que tiene, hay un poder, ¿verdad? Y mucha gente, si te pone a pensar, canciones que aprendiste cuando tenía como 7 años, 8 años, 9 años, todavía tiene esas palabras en la mente. Escucha esa canción y la repite así, subhanallah, subhanallah. Pero el Corán no es igual. Significando que la música ha ganado tu corazón. Que el Corán todavía no ha tomado el lugar de esa música o tomado un lugar como la música que cuando escucha el Corán, mashallah, que lo puedes repetir. Que mashallah también lo ama, que también te mueve. Porque Allah dice del corazón, del Corán, que para los creyentes que son verdaderos, que cuando ellos escuchan este Corán, que lo promueve a llorar. Las lágrimas se le bajan por los cachetes, temblan, ¿verdad? Del temor, ¿verdad? De sabiendo su propio, ¿verdad? Su propia vida y dónde están en ese momento, ¿verdad? Subhanallah, que están escuchando estos versos y que esos versos lo afectan. Y ese afecto del Corán es un afecto positivo, porque es un afecto que te acerca así a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero cuando es con la canción, ¿verdad? Y estás llorando porque perdiste tu amado, ¿verdad? Ay, perdí mi amado y esto, lo otro y tal, te está llevando a la depresión, a la ansiedad, ¿verdad? A un lugar, un espacio que nunca te va a ayudar. Pero el Corán, cuando mueve el corazón del Corán, entonces eso te está acercando hacia tu Señor porque sabe que, mashallah, estoy en necesidad de Allah tabaraka wa ta'ala. Tengo que acercarme con Él. Y por eso los sabios dicen que el corazón que contiene el Corán no es posible que va a contener amor para la música. Igualmente, el Corán que contiene la música no va a ser posible que va a tener el amor del Corán. Uno va a ganar, ¿verdad? Y hay historias, subhanallah, que en Arabia Saudita, muchos años atrás, que un chamaquito estaba guiando su carro y, tú sabes, guiándolo rápido y volteó el carro y que él estaba ya a punto de la muerte y que cuando nosotros, la enseñanza es que cuando estamos ya a punto de muerte, que la persona que esté contigo te esté diciendo, di la ilaha illallah, menciona la ilaha illallah, di que no hay ningún Dios que se merece la adoración salvo Allah, porque el profeta dijo, quienes palabras son la ilaha illallah, o las últimas palabras son la ilaha illallah, dakhala jannah, entrarán en el paraíso, ¿verdad? Y que esta persona nada más podía cantar canciones de Michael Jackson. Oh, porque eso es lo que estaba dentro de su corazón, ¿ve? So, ahí vemos cómo afecta el corazón. So, tenemos que, inshallah, manejar esa situación siempre tratando de amar primeramente el Corán, inshallah, antes de estas cosas, inshallah. Y entonces podemos hablar con Imam Daniel, inshallah, cuando él entre ahora, que está aquí presente, y lo voy a entrar en el cuarto, sobre el asunto de canciones y nasheeds y la diferencia entre esas cosas igualmente, inshallah. Dame un momento para entrar el imam, inshallah. Assalamu alaikum, Imam Daniel. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. ¿Cómo está? How are you? Bien, alhamdulillah, muy bien. Muy bien, alhamdulillah. Gracias por compartir con nosotros hoy, inshallah. No sé si la cámara será un poquito mejor. Inshallah. Ya lo voy, I'm gonna set that up, inshallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perfecto, alhamdulillah. Ahí estamos. Mashallah, mashallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Let me set this up. Dale, Nehela. Bueno, empezamos, Imam Daniel, nada más para darle un poquito de lo que ya hemos hablado en estos 15 minutos. Es básicamente, empezamos sabiendo de que nuestra fe es afectada por todo lo que escuchamos y estamos en eso, ¿no? En
¿cuál es algo beneficioso? Normalmente cuando estamos en un supermercado o cuando vamos en algún lugar donde no tenemos el poder de cambiar esa situación, pues, ¿qué sí podemos cambiar? Que ya Imam Wesley ya nos dijo un poco de cómo el Corán tiene que ser más fuerte que la música, y nos contó una historia de un niño que solamente se sabía las canciones, por ejemplo, de Michael Jackson cuando está a punto de morir, y pues está diciendo di la ilaha illallah, y lo importante, ¿no? De mantener el Corán cerca a nuestro corazón. Entonces, ¿qué son unas cosas que sí podemos escuchar para fortalecer nuestra fe? Aparte del Corán, por ejemplo, sabemos que vivimos en una época, por ejemplo, yo era muy estricta y llegó un punto donde pues mi niño es adolescente y tengo que darle algo para escuchar, ¿no? Aparte de esta música sucia que hay, tengo que darle un suplemento para que podamos balancear y haya equilibrio en la casa y armonía. Entonces, ¿cuáles son unas herramientas que nos puede dar para que, por ejemplo, nuestros niños o podamos escuchar y sea beneficioso, inshallah? Bismillah, salatu wassalamu en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, que la paz de Allah esté con su último mensajero, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, su compañero y todo lo que le sigan hasta el día de juicio. Alhamdulillah, es importante reflexionar en una palabra. Y esta palabra es el objetivo principal de la adoración. Uno tiene que ver todo lo que uno hace y cuál es el objetivo, cuál es el propósito por el cual se hace esa acción, ¿verdad? Porque cada uno va a ser tomado en cuenta por cómo utiliza las herramientas que Dios nos dio. Entonces, esta palabra es la taqwa. La taqwa es el amar a Dios y obedecerlo y temerle a Dios y evitar desobedecerlo. Entonces, el objetivo principal de la adoración es desarrollar esta piedad, esta taqwa en el creyente. Entonces, es difícil mantener control sobre todo. Y más difícil es mantener control de nuestros niños, ¿verdad? Nuestros niños, uno puede hablarle a 100 extranjeros y hacen caso. Pero cuando tu hijo escucha lo mismo que tú le llevas diciendo toda su vida, lo escucha de una tercera persona y dice, wow, mami, escuché esto. Y uno le quiere dar 10 trompas porque te lo estoy diciendo desde que estaban tomando en botella lo mismo, y como que no entró en los oídos, ¿verdad? No quiere decir que está mala la manera en que se le dice o que tienen un defecto en los oídos, sino es que es la naturaleza. Es la naturaleza. Entonces, es importante desarrollar esa taqwa. Y se divide en dos partes. Número uno es la obediencia de Allah. Y la obediencia de Allah se desarrolla en la oración, haciendo el vudú, ¿verdad? Cometemos pecados con los ojos, con los oídos, con la boca, con la mente, con el corazón, con las manos, con los pies, ¿verdad? Entonces, uno tiene que mirar el objetivo del vudú. El vudú, la purificación, es un requerimiento, es como la puerta para poder rezar, ¿verdad? Pero no es el objetivo. El objetivo de la purificación es purificar tus pecados. El mensajero de Dios dijo que cuando el siervo de Allah hace la purificación,
La agua que cae de sus uñas purifica los pecados de sus dedos. La agua que cae de sus ojos purifica los pecados que hizo con su vista. Cuando purifica sus oídos, purifica los pecados que se hicieron con los oídos. Cuando limpia sus pies, purifica los pecados de los malos pasos que ha tomado. Entonces, así es que uno se prepara para la oración, purificando nuestros pecados. Y después el mensajero de Dios dice, cuando uno camina hacia la oración, un paso derecho le eleva un rango. Un paso izquierdo le quita un pecado. Y cuando entra a la oración es adicional. Entonces es importante ponerle valor a estas cosas de las cuales tenemos control. El vudú, entonces enseñarle a nuestros niños a hacer el vudú. Y guardar, y nosotros mismos también guardar nuestras oraciones. Y en tiempo, ¿verdad? Algunas veces una persona dice, no me puedo concentrar en la oración. El mensajero de Dios nos recomendó hacer las oraciones adicionales, ¿no? Entonces, esas oraciones te ayudan a complementar. Okay. Lo perdimos. Okay. So he'll be back. Se cayó. Se cayó el internet de él, se le fue, yo creo. Ah, bueno. Ah, Bueno, inshallah. ahí está. Dale. Ok. Entonces, el tema no quería solamente enfocarme en los actos de adoración y etcétera, pero es una herramienta que es útil para combatir nuestros pecados y desarrollar la piedad para poder controlar a nuestra vista, nuestro oído, nuestra mente, nuestras acciones. Entonces, la otra parte es evitar y protegernos de la desobediencia. La desobediencia de los ojos, de los oídos, de la lengua, del estómago, de las partes privadas, de las manos, ¿verdad? De los pies. Los creyentes tienen que proteger sus ojos de mirar a la persona del sexo opuesto con tentación y sin la intención de buscar el matrimonio. Entonces no es justo sacar provecho de la persona del sexo opuesto sin dar nada a cambio. En el Islam, si un hombre tiene interés de una mujer y quieren casarse, el hombre tiene que darle un dote, un regalo, antes de tocarla, antes de hacer cualquier cosa. Entonces es importante valorizar al ser humano y hay que decir, la primera mirada se excusa, pero no tiene que recordarse de Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, pero Imam Daniel, vamos ahora, ¿verdad? Mirar esto, ¿verdad? Porque a veces para poder implementar esto, o la gente no entiende porque venimos de una cultura muy diferente a veces, ¿verdad? Cuando estamos diciendo que hay que proteger los oídos y proteger los ojos, ¿verdad? Obviamente esto es lo claro que está dentro del Corán y dentro de la sunna del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Pero entonces ahora, como la pregunta que hizo Nahela, ahora tengo este niño, ¿verdad? O este adulto, no importa, ¿verdad? Puede ser joven, puede ser adulto, inshallah ta'ala, que ahora entraron en la fe, inshallah ta'ala, o ya están en la fe por un rato, pero tenían un amor a la música y ahora le dice hay que proteger los oídos de la música, de esa canción que hablan con palabras malas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Igualmente con la vista, ¿verdad? Antes se miraba a las mujeres, mira a ver cómo está ella, wow, y las mujeres igualmente a los hombres, ¿verdad?
y ahora están en esta fe, son nuevos en esta fe o han estado en esta fe por un ratito, pero todavía están tratando de manejar eso, ¿verdad? ¿Cómo deben de manejar eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos que deben de tomar? ¿Qué es mejor? ¿Cuál es el menor, ¿verdad? De las dos cosas malas, ¿verdad? Inshallah ta'ala, para poder darle pasos, inshallah ta'ala, que puedan implementar en sus vidas, inshallah. Hasta que lleguen a ese punto que, mashallah, tengan esa piedad y tengan ese taqwa, etcétera, etcétera. Claro, yo quiero otra vez, regresamos al Corán y el Corán nos dice, fattaqullaha mastata'tum. Tengan taqwa de Allah, tengan piedad de Dios lo más que puedan, a su habilidad. No tenemos que ser ángeles. No tenemos que tener la capacidad de como dijo Imam Wesley, de elegir algunas veces lo menor de lo más grave, de lo más difícil, ¿verdad? Del mal. ¿Cuál es menor? Por ejemplo, hoy en día los padres están ocupados, ¿verdad? Y casi pasa un día y casi no nos comunicamos con nuestros niños. Estábamos sacrificándonos afuera para proveer para los que queremos, ¿verdad? Pero en nombre de ese sacrificio perdimos a los que queremos. Llegamos a un tiempo en que tenemos que balancear y sacar un tiempo, porque cada ser humano en nuestra vida tiene un derecho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no voy a decir permitido o prohibido, pero voy a tratar con la realidad, ¿verdad? Andas con tu hijo, va a la escuela, no te comunicas con él mucho, excepto cuando está en el carro y va a llevarlo a la escuela. Si tú pones el Corán, están en su teléfono, Instagram, Snapchat, TikTok, haciendo morisqueta, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Con audífonos, y están, entonces el padre o la madre tiene una nueva profesión, taxista. Taxi, llévame aquí, llévame allá, y después tienen Uber, tiene agua, tiene de esto, tiene. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar ese tiempo tan importante antes de comenzar la escuela para estar envuelto con su hijo o su hija en esa gira hacia la casa, hacia la escuela? Yo, por ejemplo, algunas veces algunas personas me preguntan, y digo, mira, si tu hijo está pegado en los audífonos, escuchando música todo el camino, dile que te ponga la música. Y me dice, ¿pero cómo? Para que, y pregúntale quién es el cantante, y así, y sin juzgar, cuando escucha una mala palabra, no brinque, porque no es tu baile, no brinque, pero aprende a escuchar y a aprender más lo que está entrando en los oídos de tus hijos. Básicamente tenemos que estar al tanto de qué es lo que están haciendo nuestros hijos. Y yo creo que algo también tiene que pasar es que haya mucha comunicación, ¿verdad? Y tienes que dialogar, porque hoy en día estás en la mesa cenando y todo el mundo está en el teléfono. Hay una regla en mi casa, y esto ha sido durante la pandemia: no hay teléfono en la mesa, vamos a comer, es a cenar. Entonces, para mí es a veces difícil porque yo trabajo fuera de mi teléfono, pero la regla primero es para mí, tenemos que implementarlo nosotros primero para poder exigir o para poder decirle a los hijos, ¿no? Y yo creo, estoy totalmente de acuerdo con usted, Imam Danny, porque
creo que mucha gente se ocupa tanto, pero se le olvida que la responsabilidad que Allah nos ha dado es nuestra familia, ¿no? Primero uno, sálvate tú y salva a tu familia. Y yo siempre digo, no puedes salvar el mundo si no estás salvando primero tú y tu familia. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en eso, que dice que póngalo. Yo siempre, pues, subhanallah, le digo a Andrew, hazte dos preguntas. ¿Lo escucharías en frente del profeta, sallallahu alaihi wasallam? ¿O dejarías que Allah lo escuchara? Igualmente él, por ejemplo, si yo digo algo tonto o cualquier cosa que no le gusta a él, él también me regresa eso. Ya tenemos esa comunicación. Mami, ¿tú dirías esto en frente del profeta? Y entonces ya tenemos una táctica que funciona para ambos, ¿no? Y que estamos como la contabilidad de nuestras acciones dentro de la casa, que creo que es importante y no muchas veces reflexionamos los padres, porque somos padres y somos latinos y siempre pensamos que tenemos la razón cuando no es verdad. También creo que es también importante saber pedir perdón, que es algo que no lo hacemos frecuentemente. Claro. Entonces, cuando algo sale de nuestra boca, Imam Wesley, Imam Dani, y la verdad a veces es algo que lastima en el momento y por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, a veces lo decimos cultural. Por ejemplo, el otro día le dije a una hermana que no le dijera al niño gordito, porque eso es algo que lo hace inseguro. No le digas gordito, ¿no? Darle una mejor comida, salgan a caminar. Hay opciones para remediar eso, pero no estarle diciendo que está gordito, porque eso lastima y no ayuda al crecimiento saludable del niño, sino empieza con las inseguridades, empieza a autodestructivo a sí mismo. Entonces, siempre buscar diferentes herramientas con cómo ayudar a los hijos, ¿no? Cuando están escuchando algo que no es debido o cuando nosotros mismos decimos algo que no es adecuado, ¿no? ¿Les ha pasado a ustedes y cómo podemos manejar eso? Personalmente, yo he tomado un camino un poquito diferente, ¿verdad? Que será otra opinión o otra opción con los hijos míos, que para mí por muchos años la música fue prohibida en mi casa, ¿verdad? Yo no la escucho, no la escuchaba. Y un día entro a la casa y oigo como música, ¿verdad? Y yo, ¿pero qué está pasando aquí? You know what I mean? Me voy de la casa y esto es lo que están haciendo cuando yo no estoy presente. Te equivocaste de casa. Exacto. No es mi casa, que es lo que pasa aquí. Subhanallah. Y entro y la esposa me mira y creo que ya tenía la cara, ¿verdad? Y ella me dice, aguántate, ¿verdad? Y yo, estoy bien, me aguanto. Subo al cuarto mío, entro al cuarto, me cambio de ropa, ella entra y dice, tenemos que hablar, tranquilo. Y yo, ok, está bien. Pero entonces yo todavía escuchando lo que están escuchando ellos, tenía el ritmo de algo de la música de rap y R&B, algo así, pero era nasheeds que eran con mensaje islámico, ¿verdad? Algo que tenía un mensaje bueno. Entonces ella me dice, mira, la hija de nosotros ya está en el grado 7, 8, las amistades de ella están escuchando estas cosas. Yo prefiero que ella la escuche, como dijo Imam Dani, ¿verdad? Enfrente de mí para saber el mensaje y saber que ella está escuchando algo bueno. Entonces ella me dice, tranquilízate, creo que tenemos que, ¿verdad? Escoger entre esas dos cosas, ¿verdad? ¿Cuál es más grave? Entonces yo dije, ok, está bien, alhamdulillah. Entonces nosotros en ese momento, desde ese momento permitimos que ella escuche nasheed, ¿verdad? Pero no música, ¿verdad? Y le hablamos, a veces hay un nasheed que hay una canción de ese nasheed y escuchamos las dos. Y a ella le encanta el nasheed mucho más mejor que la canción que hicieron, que es la verdadera, ¿verdad? Porque el mensaje es un mensaje muy sucio, muy asqueroso, alhamdulillah. Dándole los valores, ¿verdad? Islámicamente, y diciéndole, ok, está bien, prefiero esto, porque por lo menos eso le está guiando a ella a un camino recto, inshallah ta'ala, que esta otra cosa. Y eso fue algo que hicimos en nuestra casa, alhamdulillah.
Imam Dani, tú tienes muchos adolescentes, mashallah. Alhamdulillah. Y Wesley también. Pero cuando se habla de los oídos, ¿verdad? La música y todo eso, es importante saber que los oídos se utilizan para otras cosas también. Y uno tiene que guardar sus oídos de la murmuración, de hablar indecencia, de escuchar indecencia, de escuchar falsedad, de escuchar a otras personas hablando de las faltas de otras personas, ¿verdad? Entonces uno tiene que utilizar, una parte es la música, pero no hay muchas cosas que afectan o benefician al oído. Entonces la música está ahí, pero hay acciones de las cuales tenemos control, ¿verdad? Entonces hay que desarrollar, porque esa es la espiritualidad, ¿no? Hay cosas en que tenemos control, hay cosas que no, y como dijo hermana Naela, que cometemos pecados, cometemos errores. Hay un cuento de una persona llamado Wahshi, y Wahshi fue el que mató al tío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la batalla de Uhud. Y él vino hacia uno de los compañeros y dijo: ¿cómo Dios no va a perdonar si matamos inocentes personas, si cometimos adulterio, si hicimos tantas cosas malas? ¿Cómo Dios no va a perdonar? Y Allah le reveló un versículo que también es atribuido a historia de otros compañeros, que es: Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Oh mi siervo, quien se transgredió a sí mismo, no pierda la esperanza en la misericordia de Dios. Dios perdona todos los pecados. Él es absolvedor, Él es el perdonador, el misericordioso. Entonces es importante utilizar a nuestra fe para dar esperanza. Esta vida es corta, ¿verdad? Muchas veces en nombre de religión nos ponemos como jueces y como para jugar el papel de Dios. Dios es el juez. Nosotros tenemos que tratar de aconsejar con misericordia, con compasión. Una vez los compañeros le preguntaron al profeta: oh Muhammad, a plegaria contra los incrédulos. Y él dijo: a mí no me enviaron para eso. A mí me enviaron como una misericordia para la humanidad, no para hacer plegaria contra otros seres humanos. Mientras el ser humano está vivo, tiene la oportunidad de conocer la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ese es el primer paso. Que escuche lo que sea, que esté firme, que no existe un Dios que tiene el derecho de ser adorado excepto Dios, y tengo que obedecerlo, tengo que buscar su ayuda. Entonces esa conciencia de Dios nos ayuda a tomar acciones y a controlarnos. So básicamente el awwaliyat, right? La prioridad, sí. No. Y entonces, ahora ya hablamos un poco de los oídos, del murmuro, de cuidar esos oídos, ¿no? La boca, tenemos que hablar antes de la boca, porque Imam Daniel, alhamdulillah, mencionó, ¿verdad? Que uno tiene nada más cuando está mirando al sexo opuesto, que nada más Allah le da una mirada, ¿verdad? Entonces, mi pregunta será, entonces, ¿cómo me voy a casar, Imam Daniel? Si nada más tengo una mirada y nada más te puedo mirarla una vez, no sé si me va a gustar, si no me gusta, ¿verdad? En este caso, ¿cómo es que ahora manejo eso de poder llegar a ese punto de matrimonio, etcétera? Pero espérate, deja agregarle algo también. Porque me llegó una pregunta, que estamos hablando física, me imagino que Imam Wesley está hablando físico. Ahora el internet es todo un libro abierto, ¿no?
ahí no toma una vez, sino 2, 3 veces y mandarle el mensaje. Y entonces empieza la conversación. Me llegó un mensaje de una persona que no es musulmana, que de hecho nos está viendo ahorita. No es musulmana, pero le atrajo una musulmana y quiere aprender de la religión por esa mirada, ¿no? Por esa mirada que no fue una, sino varias veces. Y ahora se ha hecho medio amiga, pero no sabe ni cómo hacerle el cortejo porque no es musulmán. Entonces, también quiero que toque ese tema porque nos están escribiendo y nos están viendo, inshallah. Alhamdulillah, es importante usar todos los medios que tenemos disponibles, ¿verdad? Y lo importante es que mientras se utiliza, algunas veces es una entrada, ¿verdad? Pero Dios nos lleva al Islam de diferentes formas, ¿verdad? Entonces es importante no arrepentirse de cómo llegó a eso, ¿verdad? No es decir, voy a utilizar la excusa para comunicarme con personas del sexo opuesto, ¿verdad? En el nombre de buscar una gran verdad, ¿no? Sino que es la sinceridad con Dios, ¿verdad? La sinceridad con Dios, y Dios encamina, Dios nos utiliza para atraer personas hacia esta maravillosa vida del Islam. Pero es importante estar consciente de Dios hasta en la computadora. En relación a mensajes privados, honestamente, si quieren aprender del Islam, vayan a través de organizaciones que estén establecidas para ese propósito, ¿verdad? De esa manera, uno se comunica con un grupo como Porque el Islam, como Embrace, como Islam Spanish, todas estas organizaciones, ¿verdad?, que existen. Es importante referirnos a organizaciones que tienen contabilidad, ¿verdad? Pero si me voy a comunicar con individuos en línea, ¿verdad? En línea, y no es parte de una organización, te dicen una cosa buena, que suena buena, te dicen un hadith y lo mal aplican y te pueden causar daño por años, ¿verdad? Entonces es importante referirnos a las organizaciones, también a los imams que tenemos de Latinoamérica, de habla hispana, ¿verdad? Y aprovechar que hay personas que han estudiado, que están preparados para a ayudarlos. Entonces, es decir, tenemos hoy en día muchos líderes, imams, que cuando nosotros estábamos estudiando, ellos estaban estudiando. Ahora, gracias a Dios, regresaron. Y ahora estamos así en la formación del trabajo. Entonces es importante de siempre regresar a personas, a imams. Y imams, un consejo para imams también. Imams, si te mandan un mensaje privado, no, mándale un email y que te comuniquen profesionalmente a través de un email, porque algunas veces se vuelve personal, ¿verdad? Entonces uno no debe abrir esa puerta. En el Islam hay algo que se llama sadd ad-dara'i, bloquear el mal. No es prevenirnos, es bloquear todos los caminos que te pueden llevar hacia el mal. Prevenir, tomar prevención. Entonces es importante, y gracias a Dios que alhamdulillah, la persona que comentó sacó un beneficio, alhamdulillah. Ahora es tomar el próximo paso, como hizo para escuchar esta transmisión, y mantenerse conectada en esta fuente y hacer preguntas, y así a través de este medio hacemos programas que le traigan beneficio de acuerdo a sus preguntas y a sus comentarios. Entonces es importante sacar provecho, pero temerle a Allah, porque mira, el dedo también toma contabilidad. ¿Cuántas veces mandamos un mensaje? ¿Cuántas veces mandamos una noticia y no la verificamos?
yo he cometido esos errores, porque uno manda el mensaje con la mejor sinceridad y por ayudar, ¿verdad, hermana Naela? Sí. Alhamdulillah, alhamdulillah. Te manda la tumba. Pero sí, es importante que no importa, claro que la sinceridad es importante, Dios recompensa por la sinceridad, pero también Dios nos dio una mente, los ojos para razonar y hacer decisiones. Entonces también hay contabilidad por las decisiones que tomamos. Entonces eso es importante, tomar en cuenta la contabilidad. Y entonces, ¿cómo me caso si no la puedo ver? No, es que la puede ver, claro, a través de organizaciones como esta, ¿verdad? Es preguntar si hay alguien. Y también se recomienda en la localidad, en la localidad donde está. No busque tanto en línea que este es de tal país y de tal país. En la localidad, ve a tu imam local, aunque no hable español, aunque ellos tienen que tratar de proveerte el servicio que necesitas. Y hay algunas mezquitas que lo hacen. Entonces es importante tratar de añadirle valor a esas mezquitas y a esos imams cuando ellos saben nuestra necesidad. No solamente tiene que esperar a un imam latino, sino a un imam local que tú puedes ir cada vez a hacerle una pregunta. Quiero aprender a rezar. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, no. Hay una hermana, si hay hermanas, hay una hermana que me puede enseñar a rezar, etcétera, etcétera. También preguntar, quiero casarme, ¿verdad? Hay organizaciones, pero es importante si uno quiere buscar, por ejemplo, una persona latina a través de estos medios de latinos musulmanes, comunicarse con personas que están envueltas, digna de confianza, en la que pueda aconsejar. Pero no es decir, poner en el Facebook, quiero casarme, quiero una pareja, y viene una persona en una página de musulmanes latinos, ¿verdad? Y viene y se pone ahí a como. Entonces, la pregunta es, con todo respeto, porque en el Islam no se discrimina, ¿verdad? Pero con todo respeto, si tú eres de otro país y no eres hispano, con todo respeto, ¿por qué caíste aquí? ¿Verdad? Número uno. Número dos, si tú tienes una hermana, ¿acaso le permitiría si tu hermana se casara con un latino, musulmán? Culturalmente no sería aceptado. Culturalmente, tu hermana no tendrá la bendición de papá y mamá. Entonces, de igual manera, hay que respetar a nuestras hermanas latinas, ¿verdad? Y antes de hablar con ella con la excusa de que, ella no es musulmana y su papá no es musulmán, eso no tiene walí. No. Aquí estamos nosotros, venga, pregunta. Que nosotros, entonces nosotros hacemos el background check y hay que respetar y temerle a Allah en todos los pasos. No es decir que un no latino no se puede casar con una latina, porque hay casos en que la relación ha triunfado, pero no temerle a Allah y no tratar de aprovecharse de esta plataforma para un objetivo personal que no tiene nada con el Islam, que la situación es, me gusta porque es latina, ok. No, me gusta por la espiritualidad, porque le gusta el Corán, porque estudia el Corán, porque en my room, in the drawer, porque le gusta el Islam, porque practica el Islam, porque quiere estudiar el Islam. Entonces hay razones espirituales, ¿verdad?
que la persona está demostrando dedicación. No es que, porque habla bien en Facebook y pone unos posts bonitos y se tira una foto bonita, entonces me gustó. ¿Ok? Entonces, y cuando ya esas fotos no pasen de tiempo. O cuando se quita el filtro, ¿no? Porque ¿verdad? Cuando filtro, ¿verdad? Entonces cuando ve la realidad, ¿verdad? Entonces después cambia la historia y después por eso hay personas, después viene la excusa de que no me quiero divorciar porque tenemos diferencias culturales. No lo pensó anteriormente. Tenemos diferencias culturales y a mi familia no le gustó. Pero cuando te quería casar y brincaste el charco, no, se te olvidó la familia en el otro lado. No, entonces no pensaste. No pensaste, ¿verdad? No pensaste. Ahora, como excusa, yo tengo familia, ¿verdad? Y entonces es importante estar consciente de Allah, lo más en todas las acciones. Le voy a dar una tarea bien rápida, Imam Daniel. Alhamdulillah, porque alhamdulillah estaba yo en otra conferencia este fin de semana con Dr. Hatem El-Hajj y Dr. Tahir White y este tema salió. Y la sugerencia que dieron los dos es que el tema de matrimonio y divorcio, ¿verdad? Y cómo manejar estas cosas. Y el consejo o la sugerencia que dieron los dos fue que los imams deben de ser un foro, una organización entre los imams, inshallah ta'ala, que entre ellos empiecen a manejar esos asuntos. Y más bien con los asuntos del divorcio, porque que muchas veces, en muchos casos, cuando las manejamos solo, se enoja el esposo, se enoja esta persona, va a la comunidad, dicen mentiras, él me trató de esta manera, me trató de así, pero cuando tiene un foro o una organización que hay 4 imams, 5 imams, y ellos tomaron la decisión junta, entonces, ¿a quién va a culpar? No pueden culpar a nadie, ¿verdad? La tarea, inshallah, que te estoy dando, Imam Daniel, inshallah, es que a trabajar a ver si podemos hacer un foro para los musulmanes latinos, inshallah. Ya lo habían casi comenzado, pero ahora, inshallah, vamos a hacerlo, inshallah. Hay que hacerlo. Y con la ayuda de hermana Nahela y otras hermanas también que estén envueltas, hacer un comité también, no solamente de imams, sino un comité de hermanas también que estén envueltas en una posición de liderazgo también para ayudarnos, porque algunas veces nosotros pensamos con la mente de hombre nada más, ¿verdad? Entonces algunas veces no tienen que recordar del ángulo de la mujer, de algo porque pensamos distintamente. Entonces yo creo que alhamdulillah es una estupenda idea, inshallah, y es prevenir. Eso es como el dicho que dije anterior del principio de legal, para prevenir daño. ¿Verdad? Prevenir daño, prevención. Entonces sería un buen proyecto, inshallah. Inshallah. Dale. Inshallah, subhanallah, y tenemos como 5 minutos. ¿Cómo se fue el tiempo volando? Subhanallah. Pero creo que es importante recalcar o terminar con nuevamente, para los que entraron ya al final, les sugerimos que vean toda esta sesión, porque es importante reconocer que solamente vamos a aumentar esta fe con la obediencia y con ese taqwa que habló Imam Daniel, ¿no? Que tenemos que recordar que va a haber altas y bajas siempre, hasta que cerremos los ojos y el libro nuestro cierre, y esperemos que cierre en la mano derecha, inshallah. Entonces, para cerrar, empecemos con usted, Imam Daniel. Un consejo, ¿cómo podemos proteger esta fe para un nuevo musulmán, para un no musulmán, porque tenemos no musulmanes viéndonos ahorita? Entonces, una respuesta que pueda abarcar
a tanto un no musulmán, un nuevo musulmán y alguien que ya tiene tiempo en la fe, inshallah? Primero que nada es enfocarse en conocer a Allah, número uno, ¿verdad? Y el Corán, a través de la lectura del Corán, nos ayuda a recordarnos de la majestuosidad de Allah subhanahu wa ta'ala, número uno. Número dos es, por ejemplo, desarrollar esa certeza en el Corán, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, si hay tal libros, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos el Corán? Porque el Corán tiene una consistencia en la enseñanza. No se ha cambiado. Hay una consistencia en el Corán de que nos enseña a rezar y poner el rostro en el suelo como lo hizo Moisés y Jesús y todos los profetas. Entonces, el Corán no vino a hacernos rechazar la religión de Dios, ¿verdad? El mensaje de Jesús, el mensaje de Moisés. El Corán vino a regresarnos hacia la práctica de los profetas. Entonces es importante reconocer de que el Corán es un milagro que Dios nos dio para poder regresar y corregir nuestra religión en práctica, ¿verdad? Porque el primer objetivo de Dios, ¿verdad? Está el objetivo de Dios y el objetivo para el ser humano. El objetivo de Dios es traer el bien y prevenir el mal. Ese es el objetivo de Dios. Traer el bien y prevenir el mal. El objetivo del ser humano es preservar su religión, preservar su mente, preservar su vida, preservar su dinero, preservar su familia, ¿verdad? Entonces, preservar esas cosas importantes. Entonces, voy a concluir con un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una vez cuando le preguntaron, oh Muhammad, ¿cómo aconséjame algo bueno del Islam? Dijo, Qul amantu billah thumma istaqim. Di, creo en Allah y después istaqim, que es observa tus obligaciones ante Allah. Observa las oraciones, hablar bien, no mentir, ¿verdad? Ese es mi consejo. Di, creo en Allah, el único Dios, el omnisciente, el misericordioso, el perdonador, y voy a hacer el esfuerzo de acercarme hacia Allah, buscar la ayuda hacia Allah. Iyyaka na'bud, a ti solo te adoramos, wa iyyaka nasta'in, y a ti solo te pedimos ayuda, ¿verdad? Y le pedimos a Allah que nos encamine hacia el sendero de la verdad, el sendero, el camino que nos lleva de aquí hacia el paraíso. Y así esto no se alcanza sin adquirir un poquito de conocimiento del requerimiento básico, que es, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien busca conocimiento, Allah le hace fácil el camino hacia el paraíso. Assalamu alaikum. Dime, Wesley. Pues nada, rápidamente le quiero decir a la hermana Karina que la edad depende en la persona, ¿verdad? Es parte del consejo mío, que ella me preguntó sobre cuándo una persona se debe de casar o qué edad, que depende en la persona. Ha visto jóvenes casarse a los 15, 17, 19 y para arriba. Depende de la persona y a dónde están ellos en la vida y los padres igualmente, inshallah ta'ala. Y podemos hablar de eso más en otro tiempo, inshallah ta'ala. Nos puede mandar un mensaje y hablaremos de eso, inshallah. El consejo que le dará es el consejo que básicamente, como nos enseña el profeta y los sabios, que si llega a despertarte durante la mañana, no espere que va a llegar a la noche. Y si llegaste a la noche, no espere que va a llegar a la mañana, que el mañana no es prometido para nadie, ¿verdad? Y si tú sabes que el mañana no es prometido para ti y la noche no es prometido para nosotros, inshallah ta'ala, entonces
traten de, ¿verdad?, entregarse, como mencionó el imam Daniel, en ese momento, ¿verdad?, en el momento en cual tú estás ahora mismo, y no espere a hacer algo mañana cuando lo puede hacer hoy, inshallah ta'ala, y Dios sabe mejor. Mashallah, mashallah. Bueno, escucharon muy buenos consejos, alhamdulillah. Muchas gracias por acompañarnos este martes. Recuerden, estamos aquí cada martes a las 3 de la tarde, hora del este. Esperamos que nos puedan acompañar la próxima semana. Jazakallah khair, Imam Daniel, por acompañarnos. Ya lo usaremos otra vez. Inshallah. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.